Bueno, muchachos, vamos a ver el procedimiento para soldar nuestra fuente de voltaje. El proceso es muy sencillo, nada más que necesitamos comenzar a soldar los componentes que tienen menor altura. Y para poderlos identificar necesitamos checar nuestro diagrama esquemático o tal como están aquí la serigrafía de nuestros elementos. Adicional a esto, se hace por soldar los elementos que tienen una altura más baja para que queden al ras de la tarjeta. Esto se hace porque si nosotros soldamos, por ejemplo, un regulador, un disipador, el elemento lo que va a hacer es que al momento de que nosotros volteemos la tarjeta para soldar los demás componentes, nos la va a elevar un poco, y pues esto lo que va a generar es que batallemos un poco para soldar precisamente esos componentes que tienen una altura menor. Entonces vamos a soldar nuestras resistencias de 1.2 kilo ohms, las cuales están marcadas como R3. Vamos a posicionar aquí y están pues también nuestra R4. Vamos a poner aquí los elementos y estas dos resistencias son las que nosotros vamos a soldar al reverso de la placa. Para soldar pues es necesario nada más poner un poco de pasta en la punta de nuestro cautín y acercar un poquito nuestra soldadura hacia el punto donde nosotros vamos a soldar. Como esta tarjeta, bueno, la mandamos fabricar, pues ya trae desde fábrica un poco de soldadura alrededor de lo que es el pad. Entonces ya es mucho más sencillo que agarre la soldadura. Una vez que hicimos esto, volteamos la tarjeta, verificamos que no se haya movido nuestras resistencias. Vemos que efectivamente aquí están. Si se llegaron a mover, lo único que tienen que hacer es poner otra vez el cautín y ejercer un poco de presión hacia abajo para que quede bien ensamblado. Posterior a eso, con unas pinzas de corte, retiramos los excedentes. De preferencia que queden lo más al ras que se pueda. Y las retiramos de nuestra zona de trabajo. Falta poner una resistencia de 220, que es la que está marcada como R5. Entonces la ponemos. Vemos ya que quede bien posicionada. Repetimos el proceso. Volvemos a voltear nuestro PCB. Y ponemos un poco de soldadura. Si ustedes ven que se les empieza a pegar un poquito la soldadura, es cuando ya es necesario agregar un poco más de pasta. Entonces quitamos nuestros elementos. Ahora, de los elementos que siguen aquí por posicionar, creo yo que el que sigue con más altura es nuestro diodo LED y los capacitores cerámicos, que están marcados como C4, C5 y C6. Vamos a posicionar primero los capacitores cerámicos, que son de este tipo. Son capacitores de 100 nanos a 50 volts. Voy a ver si puedo enfocar. Creo que ahí se ve un poquito más.
Pero bueno, estos capacitores van aquí, en estas terminales. Checamos ya, por ejemplo, que haya quedado bien y giramos nuestra tarjeta. Mismo procedimiento, aplico un poquito de pasta sobre el punto. Recuerda que la guía de los componentes está adjunta en el archivo en PDF y con la lista de material. Igual volvemos a retirar las puntas o los excedentes que quedaron. Giro nuevamente mi tarjeta e identifico el siguiente capacitor, que es E5. Lo posicionamos, giramos y listo. Hay que tener mucho cuidado con el cautín porque pues está muy caliente, ¿eh? Entonces ya más o menos quedó así nuestra tarjeta con los componentes que llevamos. Me falta el otro capacitor, que es el que viene marcado como C6. Lo posicionamos. Una vez que está puesto, repetimos el procedimiento. Volteamos el PCB. Aquí hay que tener, como el PCB ya está prefabricado, digo, es menos probable que tengamos a lo mejor errores en de que al momento de soldar se peguen las puntas, o bueno, que se pegue la soldadura. Realmente a lo mejor aquí no se da mucho el caso a que cuando fabricamos nosotros los PCBs. Pero bueno, les digo, en caso de que lo tengan, pues hay que tener mucho cuidado. Si se les llega a pegar alguna unión, por ejemplo como estas, hay que tener mucho cuidado para poderlo despegar. Entonces ya una vez que juntamos estos componentes, ahora sí sigue nuestro diodo LED. El LED, pues recordemos que la terminal del cátodo es la que va a ir hacia, viendo la tarjeta de frente, es la que va hacia el lado izquierdo. Entonces lo posicionamos, lo giramos, aplicamos un poquito de pasta y comenzamos a soldar. Listo, si el LED, por ejemplo, en este caso, si se fijan, quedó ahí un poquito chueco. Entonces, con mucho cuidado, lo que yo voy a hacer es otra vez voltear la tarjeta, aplicar calor o sobre la superficie. Lo hacemos primero de un lado, luego del otro. Aquí, por ejemplo, yo ya lo doblé un poquito. Hay que tener mucho cuidado con eso. De hecho ahí se escucha como que ya bajó un poquito el LED. Digo, eso es en caso de que se les haya movido un poco, como me sucedió a mí. Listo, ya está ahí posicionado. Digo, igual si por ejemplo sienten que todavía quedó chueco, aplican calor sobre el pin.
Y listo. Ok. Con nuestras pinzas retiramos los sobrantes. Y ahora los componentes que tienen una altura un poquito mayor, pues ya vienen siendo nuestras clemas. Por ejemplo, del lado derecho tenemos una clema de 3 posiciones y una clema de 2 posiciones, como esta. Entonces las posicionamos, volteamos la tarjeta. Muy importante verificar que los orificios de la clema queden hacia el lado derecho de la tarjeta. Por ejemplo, aquí va la de 3 posiciones y los orificios quedan hacia el lado derecho. Entonces primero posiciono una, aplico soldadura y voy a verificar que mi clema no se haya movido. Ya una vez que yo esté bien seguro que no se haya movido mi clema, lo puedo volver a aplicar en el resto de los puntos. Pongo ahora mi clema de 2 posiciones, igual con los orificios apuntando hacia la derecha de la tarjeta o hacia afuera de la tarjeta. Aplico soldadura en uno de ellos para que la fije. Me cercioro que mi clema no se haya movido. Si se movió, corrijo. Y aplico sobre el resto. Si ustedes se fijan, se ve como a lo mejor como un poquito chueca, pero hay veces que nada más es el puro plástico lo que se ve un poco chueco, pero realmente están alineadas. Del lado izquierdo, en esta posición, va la clema del transformador, que es otra de 3 posiciones. Esta la vamos a poner igual aquí, y hay que verificar que los orificios apunten hacia el lado izquierdo de la tarjeta. Misma situación, ponemos soldadura en un punto y listo. Ya que me cercioré que no se movieron, pongo soldadura en el resto. Ok, ahora el elemento que sigue, que tiene un poquito menor de altura, es mi puente de diodos. Entonces el puente de diodos también lo vamos a posicionar así. Giramos. Ponemos soldadura primero en uno de los puntos. Verificamos que no haya quedado chueco o que no se haya levantado. En este caso sí se levantó un poco. Aplico sobre el primer punto. Y listo. Con mucho cuidado porque recordemos que el componente se puede calentar un poco y nos podemos llegar a quemar. Aplico ahora sobre el resto. Y listo. Entonces retiro los pines sobrantes con mis pinzas de corte. También al momento de que hagan los cortes de los pines, tengan cuidado que no vayan a brincar.
Nuestro siguiente componente, ahora que tiene más altura, y nuestros potenciómetros de 20 kilos, va uno aquí. De hecho, en el PCB ya trae la forma del potenciómetro. Ponemos aquí, lo giramos. Y aquí chequenlo, por ejemplo, si yo muevo la tarjeta o la dejo así, queda chueca. Entonces hay que tener cuidado pues de que nuestro potenciómetro quede bien ajustado a la altura y pues que de preferencia no quede chueco. Igual, por ejemplo, para poderlo alinear, de preferencia vamos a poner o a soldar un solo pin. Ahorita, por ejemplo, incluso hasta está mal soldado este pin. Nada más yo lo que quiero verificar es que mi potenciómetro no haya quedado chueco. Entonces, como sí quedó bien, ya puedo yo soldar con confianza los otros potenciómetros. Incluso puedo poner aquí un disipador para ayudarme y que no se mueva mi tarjeta. Y listo, ya quedó mi primer potenciómetro puesto. Falta el segundo, el cual igual va del otro lado. Misma operación, preferentemente hay que soldar un solo pin para garantizar que el potenciómetro no quede chueco, y en caso de que se nos haya puesto un poquito chueco, pues que tengamos la oportunidad de enderezarlo. Por ejemplo, yo apliqué ya poquita soldadura, verifico y por ejemplo este sí que se ve un poquito más desalineado, ya lo alineo. Igual pongo el disipador del otro lado para ayudarme a que no se mueva mi tarjeta y empiezo a soldar los componentes o el resto de pines que faltan. Ok, ahora sí, faltan nuestros condensadores y los reguladores. Por ejemplo, para poner el regulador, el 317, que es el que va en esta zona, yo primero voy a poner un disipador para poder visualizar la altura. A estos orificios son a los que me refiero. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, si yo lo pongo ahí al ras, no queda alineado con ninguno de las perforaciones. Entonces yo necesito poner mi regulador con un poquito más de altura. De modo que lo pueda alinear perfectamente. Por ejemplo, acá en la parte inferior, lo que hice para más o menos ajustar la altura fue que doblé uno de los pines de mi integrado. Para que no se me mueva la altura. Y ahora sí el disipador. Lo pongo incluso como un soporte. Y vuelvo a soldar nada más uno de los pines. Por ejemplo, voy a soldar este que doblé. Bueno, uno de los que no doblé. Para poder reajustar la altura si es que hace falta. Y efectivamente, ¿no? Ya se alcanza a ver un
poquito alineado. Quedó todavía a lo mejor un poquito chueco, ahorita lo enderezamos. Verifico. Y listo, ya puedo empezar a soldar los demás componentes. Y ahí quedó más o menos. Entonces este excedente de los pines, pues igual hay que retirarlo con nuestras pinzas de corte. Me falta mi regulador negativo, el 337. Repito el mismo proceso. Lo posiciono y pongo uno de mis disipadores para visualizar la altura. Y listo. Voy a poner un poquito de pasta. Ya le puse la soldadura en uno de los pines. Verifico con mi disipador y veo que perfectamente coincide el orificio. Entonces retiro el disipador. Enderezo los pines que había doblado. Así. Y aplico soldadura en los demás pines. Listo. Finalmente me falta mi regulador 7805, el cual va de este lado. Y hacemos el mismo procedimiento. Pongo un disipador, de modo que garantice ahí la altura. Luego pongo el disipador. Verifico que esté perfectamente alineado. Doblo uno de los pines y doblo el otro. El que voy a dejar así libre o sin doblar es el del medio. Ahorita los vamos a enderezar de esta manera para garantizar que queden a la altura ideal. Igual vuelvo a soldar el pin que quedó sin doblar. Nada más para corroborar, vuelvo a poner el disipador y verifico que efectivamente quedó alineado al orificio. Entonces vamos a proceder a enderezar los otros pines, que son estos. Igual, ya una vez que quedaron soldados, retiramos los pines con nuestras pinzas de punta. Ya casi concluimos nuestra fuente. Lo que faltan son los capacitores o los condensadores. Esos son los condensadores electrolíticos. Y recordemos que la franja que tiene aquí es la del negativo. Todos los negativos de mis capacitores van en mi tarjeta, apuntando digamos que hacia abajo de la tarjeta. Es decir, mi primer condensador iría aquí
Misma situación, volteo mi PCB y soldo los puntos. Pongo ahora el siguiente capacitor, que es este, tocar. Igual, positivo y el negativo va apuntando hacia abajo. De esta manera. La franja gris apunta, si vemos la tarjeta de frente, apunta hacia abajo y hacia abajo. Entonces igual, vuelvo a soldar por la parte de abajo del PCB. Ya una vez que lo soldé, igual con mis pinzas de corte, retiro la soldadura. Giro mi tarjeta, viéndola nuevamente de frente, y me falta mi tercer condensador, que también el negativo lo lleva hacia abajo. Trato de que queden lo más alineados posibles y más pegados hacia el nivel del PCB. Y listo. Retiro nuevamente el excedente. Y finalmente, ya para concluir mi tarjeta, falta soldar mis disipadores, los cuales van a ir aquí. Recuerden que el disipador debe de llevar el integrado pegado al cuerpo del disipador, porque el objetivo pues es que literalmente enfríe nuestro regulador si es que se llega a calentar. Aquí, si se fijan, para que no se enchueque, pues voy a poner de una vez el otro, nada más para que me ayude aquí en la altura y que no tenga la necesidad de moverse. Voy a soldar este que está aquí de este lado. Aquí en estos pues hay que aplicar un poquito más de soldadura. Igual ahí se me está pegando un poquito la pasta, perdón, la soldadura, entonces aplico un poquito de pasta y esperamos a que se derrita. Misma situación, necesito verificar pues que no se haya movido y que efectivamente siga coincidiendo el orificio de mi regulador con el tornillo. Como ya no hubo movimientos, aplico un poquito más de soldadura. Aplico soldadura en el otro pad. Listo, ya quedó el primer disipador soldado. Falta el otro, que va en el regulador negativo, que es el 337. Igual, pues ya como tengo soldado el disipador anterior, pues con este voy a batallar menos. De hecho, si ustedes se fijan, pueden ponerle así un poquito más de soldadura alrededor. Igual no hace falta que lleve tanto. Y ponemos en el otro pad.
Y listo, ya tenemos nuestros dos disipadores. Falta el tercero, del 7805. Igual verifico, queda alineado. Giramos nuestro PCB. Y hacemos igual que en el anterior. Lo giramos un poquitín para que pues pueda hacer el para que pueda soldarse. Y listo, ya quedó nuestra fuente de voltaje. Igual, por ejemplo, los tornillos que llevan aquí en los reguladores, pues si los pueden llegar a lo mejor a conseguir, se pueden poner. Recordemos que del lado izquierdo es la clema de nuestro transformador, en medio va la derivación central. Acá de este lado, en estas clemas, en la de 3 posiciones, el del medio es la tierra, el voltaje positivo regulable, el voltaje negativo regulable, y en la de 2 posiciones, la de abajo es tierra y la de arriba es mi salida de 5 voltios. Y pues eso sería todo.